En muchos casos, al menos los que más utilizamos, jóvenes, nosotros tenemos que las fuerzas disipativas, ya hemos visto inclusive el ejemplo del péndulo simple, son proporcionales a la velocidad. Entonces vamos a ver de qué manera es que estas fuerzas disipativas se manifiestan en las ecuaciones de movimiento. Entonces, para un sistema de puntos materiales, nosotros vamos a tener que las fuerzas disipativas de K, estos van a ser igual a menos, y voy a ponerlo de esta forma, a ver, alfa sub K, x punto sub K, e sub x, más, aquí voy a poner un beta sub K, y punto sub K, e sub y, más gamma sub K, z punto sub K, e sub z. En este caso, jóvenes, nosotros no podemos asegurar de que en todas las direcciones la resistencia es la misma. Estamos hablando que es de esta forma. Además, diferentes cuerpos pueden, digámoslo así, tener diferentes resistencias. Este es un sistema de puntos materiales. Entonces, nosotros de aquí vemos sus componentes serán x sub K disipativo es igual, fíjense la forma en que tiene, que está aquí, voy a escribirlo de esta forma, como menos la derivada de una función d con respecto a x punto sub K. De la misma forma, este y sub K disipativo, que es la componente de la fuerza, va a ser menos la derivada de d con respecto a y punto sub K, y z disipativo, la componente z de la fuerza disipativa, va a ser menos derivada de d con respecto a z punto sub K. Donde, y esta es la parte importante de esto, esta d es igual a un medio, la sumatoria K igual a 1 hasta n de el alfa sub K x punto sub K al cuadrado más beta sub K y punto sub K al cuadrado más gamma sub K z punto sub K al cuadrado. Fíjense que tiene una forma análoga, parecida a la energía cinética. Esta se le conoce como la fuerza, un momentito, como la función, disculpen, función disipativa de Rayleigh. De Rayleigh, ¿está bien? Entonces, vamos a ver cómo es que esta fuerza disipativa de Rayleigh se manifiesta o participa en nuestras ecuaciones que estamos viendo. Bien, veamos. Primero veamos en coordenadas cartesianas. Aquí vamos a tener lo siguiente, la derivada con respecto a t de el lagrangiano con respecto a x punto k menos la derivada
con respecto a x sub k. Esto tiene que ser igual a las componentes x de las fuerzas disipativas, a esto. Entonces es igual a menos la derivada de d con respecto a x punto sub k. Lo mismo tenemos para la coordenada y. A ver, creo que simplemente lo voy a copiar. Y donde vea y, x voy a poner y. Entonces aquí tengo y punto, y punto. Y lo mismo vamos a tener para la coordenada z. Solo que donde en este caso tengo y, voy a poner z. Muy bien, entonces nosotros tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros cambiamos de coordenadas? ¿Está bien? Vamos a ver ahora en coordenadas generalizadas. En coordenadas generalizadas nosotros tenemos que el q sub k es igual a la sumatoria igual a 1 hasta el n de xy derivada de xy con respecto a q sub k más y derivada de y con respecto a q sub k más zi derivada de zi con respecto a q sub k. Entonces vamos a ver si cambia o no cambia su forma o su estructura. Esto va a ser igual a menos la sumatoria igual a 1 hasta n, y estos xy, y zi, estas coordenadas, vamos a reemplazarlos por estas formas, en general por esto, y vamos a tener lo siguiente: alfa y x punto y derivada de xy con respecto a q sub k más beta y punto y derivada de y con respecto a q sub k más gamma y z punto y derivada de zi con respecto a q sub k. Bien, entonces, pero acá nosotros tenemos lo siguiente: esto tenemos que derivada de xy con respecto a q sub k es igual a la derivada de x punto y con respecto a q punto k. Derivada de y con respecto a q sub k es igual a la derivada de y punto y con respecto a q sub k, y la derivada de zi con respecto a q sub k es igual a la derivada de y punto, o z punto, disculpen, y con respecto a q sub k. ¿Está bien? Esto, jóvenes, sale, a ver, rápidamente, ahorita nosotros tenemos que el x punto y es igual a la derivada de x y con respecto a t, y esto es igual a la sumatoria igual a 1 hasta 3 veces n, 1 hasta 3 veces n, derivada de x y con respecto a q sub k, q punto sub k, más la derivada de xy con respecto a t. Si yo derivo con respecto a q punto, esto se va, tengo derivada de x punto con respecto a q punto, y es igual, solamente aquí sale un delta Kronecker, solamente cuando nos sale igual a esto. Yo obtengo esto igual a esto. Entonces, teniendo en cuenta esto,
nosotros obtenemos que esta Q sub K es igual a menos la sumatoria igual a 1 hasta n. Aquí lo que estamos reemplazando es esto por los mismos pero con puntos, ¿está claro? Entonces tenemos x punto, disculpen, alfa i, x punto i, derivada de x punto i con respecto a q punto k, más beta i, y punto i, derivada de y punto i con respecto a q punto k, más gamma i, z punto i, derivada de z punto i con respecto a q punto k. Y esto no es otra cosa que menos la derivada con respecto a q punto k de un medio, la sumatoria igual a 1 hasta n de alfa i x i punto al cuadrado más beta i y punto al cuadrado más gamma i z i punto al cuadrado. Es decir, nosotros tenemos que la fuerza disipativa generalizada tiene exactamente la misma forma en coordenadas generalizadas que en coordenadas cartesianas. Fíjense, ¿está claro? En coordenadas cartesianas tenemos esta forma y tiene la misma forma en coordenadas generalizadas. Esa es algo que es bastante interesante e importante de esta función de Rayleigh. Por lo tanto, si nosotros ya escribimos la ecuación de Lagrange, vamos a tener lo siguiente: la derivada con respecto a t del lagrangiano con respecto a q punto k menos derivada del lagrangiano con respecto a q sub k. Esto puede pasar al otro lado, la derivada de d con respecto a q punto k igual a 0. Entonces, esta es la ecuación de Lagrange en presencia de fuerzas disipativas. Ecuación de Lagrange con fuerzas disipativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso cuando existen fuerzas disipativas? A ver, vamos a tener nosotros lo siguiente. Si tenemos fuerzas conservativas, la energía generalizada no cambia con respecto al tiempo. ¿Está claro? Pero en este caso vamos a tener nosotros lo siguiente. Lo voy a hacer en la otra página para que se note bien. La derivada de h con respecto a t es igual a la derivada con respecto a t de la energía generalizada, que es la sumatoria k igual a 1 hasta 3 veces n, q punto sub k, derivada de L con respecto a Q punto sub K menos L. Esto es igual a la sumatoria porque la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. K igual a 1 hasta 3 veces N. Ingresa esto a derivar y vamos a tener primero Q 2 puntos K, derivada de L con respecto a Q punto K, menos Q punto K, derivada con respecto a T de la derivada de L con respecto a Q punto K. ¿Está bien? Eso menos
la derivada de L con respecto a T. Y eso es la sumatoria K igual a 1 hasta 3 veces N, Q punto, derivada de L con respecto a Q sub K, más Q dos puntos, derivada de L con respecto a Q punto K. Estamos asumiendo de que el L en forma explícita no depende del tiempo, porque estamos viendo cómo se conserva, pero en este caso sí estamos considerando las fuerzas disipativas. Y esto todavía menos la derivada de L con respecto al tiempo. Esto es lo que vamos a hacer cero más adelante para el caso homogéneo. Muy bien, esto va a ser igual a lo siguiente. Sumatoria K igual a 1 hasta 3 veces N. Y aquí, si nos damos cuenta, esto con esto son iguales y signos contrarios se va a ir, así que nos queda solamente esto y esto. Y ahí nosotros vamos a tener lo siguiente. Factorizo el Q punto K, factorizo también el signo negativo y vamos a obtener la derivada con respecto a T de la derivada de L con respecto a Q punto K menos la derivada de L con respecto a Q sub K menos la derivada de L con respecto a T. Pero en este caso, esto que está aquí, como estamos trabajando con fuerzas disipativas, es igual a menos esto. ¿Está bien? Entonces, esto es igual a menos la derivada de D con respecto a Q punto K. En consecuencia, nosotros vamos a tener que esto es igual a, un momentito, sí, va a ser igual a menos la sumatoria K igual a 1 hasta 3 veces N, Q punto K, la derivada de la fuerza de la función disipativa de Rayleigh con respecto a K punto, menos la derivada de L con respecto a T. Entonces, de esta forma, esto es lo que nosotros tenemos, o de esta forma, es que depende las fuerzas, la energía generalizada, o cómo varía la energía generalizada con respecto al tiempo, en presencia de fuerzas disipativas. Ahora, sí, nosotros tenemos de que las fuerzas en general, la L no depende en forma explícita de el tiempo, la derivada de la energía generalizada con respecto al tiempo es igual a menos la sumatoria K igual a 1 hasta 3 veces N, Q punto K, derivada de D con respecto a Q punto K. Ahora, si nosotros reemplazamos esto que está acá, está bien, el D es igual a esto, lo derivamos con respecto a Q punto K y lo volvemos a multiplicar por Q punto K, nosotros vamos a tener de que esto es igual a menos 2 veces D. Es decir, en el caso de que nosotros tengamos fuerzas disipativas, la energía generalizada disminuye, ¿está bien? Disminuye de forma proporcional a el doble de la fuerza disipativa de Rayleigh. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, aquí tenemos las fuerzas disipativas que dependen de la velocidad o linealmente de la velocidad.